Gente preciosa, chicas, ¿cómo están? Pues vean por allá cómo tengo. La verdad que yo estoy toda la mañana, he estado limpiando la casa y cuando me gusta para limpiar los suelos, me gusta poner siempre las sillas arriba. No me gusta que me estorben. Y esto que no ven que la aspiradora, los rodos, no sé qué le pasó a los rodos de la aspiradora, que no me iban ni para atrás ni para adelante, entonces tuve que mandarla a reparación y estoy esperando a que me limpie. Hace más fácil con la aspiradora limpiar ciertos rincones, pero como no la tenemos y no nacimos con ella, pues entonces apañarnos como nos hemos apañado siempre, con escoba dura, pura y dura. Pues así he estado con la escoba. Entonces tengo todo revueltito. Vean por acá también. Es que yo tengo la costumbre de subir todo, chicas. Allá tengo o sea, todo lo tengo patas arriba. Me gusta al momento de limpiar tener las menos cosas posibles para que no me estorbe absolutamente nada al momento de la limpieza. Hoy la verdad que está haciendo sol, se va, viene el sol, pero bueno, está un día muy bonito. Eh, Vieron que les estuve como, les grabé para hacer unas pisitas caseras, chicas, pero el resultado final de las pizzas no lo grabé. O sea, se me olvidó, yo creo que ya era tanta el hambre, porque ya era tarde cuando estaba haciendo yo estas pisitas, que se me fue todo para grabarles, que es una pena conmigo. Y les quería mostrar, me compré unas cosas, estuve comprándome unas cosas ¿por dónde me compré? Me las estuve comprando por Chain, porque también compré otras cositas por AliExpress y me estuve comprando otras, unas por lo que era Chain. Y entonces les voy a mostrar, me estaba comprando, chicas, unas sandalias, porque ya saben ustedes que ya les he comentado, las que me siguen desde hace tiempo, que yo tengo problemas en los pies, tengo la plantilla de los pies un poco desgastada. Entonces me va fatal cierto tipo de zapatos. Y me puse a ver, yo quería unos zapatitos, pues unas sandalias que fueran así como suaves y tal. Y me pedí estas, vean, les voy a mostrar, me pedí estas por Chain. Están así, la verdad que estas, les voy a contar, me vinieron ayer, así que ayer ya estuve con ellas y se las quería mostrar. La talla es 38-39, chicas, pero la verdad que a mí me quedan muy justitas, fíjense. A mí me gusta que la sandalia no me quede justita, o sea, me gusta que me sobre un pelín tanto de atrás como por la parte de adelante también. Y estas me quedan rasando, como decimos nosotros. Entonces, no sé, son suavecitas porque sí son suavecitas ustedes. O sea, es lo que, ¿no? Son súper suaves. O sea, miren, son súper suaves. De aquí están un poquito, como lo dijera, como bien socaditas todavía. Y no sé, hoy la verdad que no me las he puesto. No, es que no sé, es que no me gusta eso, de que son muy rasaditas. Me gusta a mí que quede un pelín grandecito. Pero bueno, así que vamos a ver qué tal me va con ella. Y también les quería mostrar que me estuve comprando, la verdad que me compré, saben ustedes cuando se ponen a hacer pedidos, ven cosas, tienen cositas en la cajita de descripción y quieren ver y que van a comprar y al final pues nada. Vean, me compré estas otra vez, estas vienen 5 piezas. Ahí decía que era para ollas. Yo pensaba que eran planas, chicas. Y la verdad que no son planas estas. Son redondas igual a las unas que yo ya había comprado también. Eso. Y me compré vean. Me lo compré. De este tenía que comprarme dos porque el lavatrastos mío es de dos cajoncitos. Y solo me compré una. Tenía que haber comprado dos. Entonces tengo que pedir la otra. Eso me pedí en Shein, nada más. Eso.
Estas dos cositas y las sandalias, porque la verdad que las sandalias sí que las necesitaba. Creo que no tengo nada más. O tengo algo más aquí. Ay, sí, vean. Tengo este otro, este embudo, espérense, que las voy a poner yo en otro sitio para mostrarles bien y que ustedes puedan ver bien las cosas como tal cual, ¿no? Estos son, mire, dicen que vienen 5 piezas. Estas son como unas tapaderas de silicona. La verdad que vienen súper bien. No me acuerdo si la vez pasada yo las pedí también aquí en Shein o donde las pedí. Pero la verdad que vienen súper bien. Vean, esta es... pero ahí decía que era tapadera para ollas. O sea, no decía... En otro lado creo que decía que era como para tapadera, como para tuppers. Y decía que era tapadera para ollas. Entonces yo, la inteligente, me las imaginaba, o sea, no me imaginaba que, pues que fueran como las que tengo, porque para aquí me van a dar a traer otras cosas de las que ya tengo. Entonces vean esta, pero igual chicas, son súper útiles, súper útiles. Vean esta, por ejemplo, esta cuando a veces abro alguna latita de guisantes o cositas así, que no lo utilizo, o en algún vaso y tal, entonces con esta tapo. Esta, que la verdad que viene genial. Les voy a dejar el enlace de estas cositas en la cajita de información por si a ustedes les interesa. Vean esta otra, que es más grandecita. Pues yo creo que esta trae más, porque yo creo que la que yo tengo, 1, 2, 3, 4, no trae 5, creo que me traía 3 piezas. Esta trae más, o sea que trae más tamaño, entonces está súper bien. Vean esta, vean este también. Por ejemplo, yo donde guardo los poquitos de cebolla y de tomate que a mí me quedan, se los voy a mostrar. Espérense, se los voy a mostrar. Miren, ve, yo guardo los trocitos de cebolla que me quedan, cebolla, tomate o chile. Entonces, para que por ejemplo, la cebolla más que todo, que como el olor es más fuerte, para que no se me pase al resto de cosas que tengo en la nevera, entonces yo lo he tapado con una de estas. Pero vean que sí son diferentes. Vean esta que tiene como más aquí cosillos, y estas no. Vean, esta no tiene tanto. ¿Ven la diferencia? Que esta tiene como más así. Esta incluso la toco como más fuerte, y esta la siento como un poquito como menos. Pero chicas, son súper bien. Así que yo aquí, miren, en este es una, nosotros en Honduras le decimos a estos así, a estas pailitas, o en este tupper, como ustedes le quieran llamar. Entonces yo aquí tengo, miren, por ejemplo, ahorita aquí tengo 2 tomatitos, que en la mañana le hice a la niña pan con tomate para que llevara. Le hice ahí, entonces me sobraron los tomatitos, entonces yo aquí. Entonces a mí si me sobra cebolla, chile o algo, aquí. Y así no se me pasa el olor para la nevera ni nada. Así que esas les voy a dar utilidad. Segurísimo que la voy a utilizar. Y este es un embudito, práctico también. Vean este lo vi, me llamó la atención. La verdad que esto es un cacharrito, chicas, que a veces dice una, pero ¿para qué voy a comprar eso que no lo voy a necesitar? Y la verdad que cuando hay momentos en que ya lo necesitamos, vean qué práctico está. Y para guardarlo, pues así, me gusta porque es más, esto ni coge espacio. Vean qué práctico es. Entonces, digamos, a veces me falla el pulso a mí cuando estoy llenando el botecito del aceite, los botecitos pequeños del aceite de oliva o el aceite de girasol. Pues entonces ya con esto voy a tener un mejor pulso, o para qué sé yo, o sea, utilidad a esto segurito que le voy a dar. Y lo otro, mujeres, vean de estas mujeres, según yo había pedido 2, porque en el lavatrastos en la cocina, mi costo es de 2, o sea, yo tenía que haber pedido 2 de estos. Ay, ¿cómo es la papada? Así, vean, yo tenía que haber pedido 2 de estos. Entonces están súper prácticos, y estos están baratos. Esto no cuesta ni el euro, creo que me costaron estas cosas. Sí, esto es súper barato, vean. Y el domingo yo uso el descuento de Yo Soy Karen para hacer esta compra. Usé el descuento de Yo Soy Karen. Ya saben que Karen es otra paisana. Entonces yo usé el descuento de ella, porque a veces en Shein te dan descuentos cuando haces compras
Siempre hay cupones, pero te dan descuentos cuando haces una compra grande. Así que utilicé el descuento de Yo Soy Karen. Y la verdad que me va súper bien. Y con esas sandalias también. Así que cuando quiero comprar cositas o así y no tengo, como yo no tengo código de descuento de Chain, pues entonces utilizo a veces utilizo el de Joana, o a veces utilizo el de Connie, y así voy utilizando el de mis chicas catrachas. Pues nada, me voy a ir a la cocina, pero antes de irme a la cocina tengo que dejar organizada aquí la sala. Voy a bajar esto de aquí de la mesa que ya está listo, lo tengo que bajar. Y quiero hacer ustedes un pollito guisado. Voy a poner a bajar esto. Quiero hacer un pollo guisado. Vean esto, yo la desarmo toda a ustedes para poder limpiar. La desarmo toda. Les voy a contar que eso antes tenía los tornillos, y yo le quité los tornillos. Porque a mí me gusta estarla, pues así, colocando todo. A mí me gusta estarla quitando. Para aspirar, para limpiar, me gusta quitarlo absolutamente todo esto. Así que vamos a colocar esto por aquí. Esto le vamos a dar el limpiacristales. Me gusta utilizar este del Super Paco del día, que a mí me va súper bien. Y tengo que ir al día porque ya no tengo, ¿cómo se llama esto? El quitagrasas. Me gusta utilizar el quitagrasa del día y ya no lo tengo. Y con esto, chicos, se queda una mesa espectacular. Vean, una mesa limpísima. Queda una mesa limpia. Así que ahora miren, con esto cojo aquí la cortina para que, como me gusta también limpiar y tener las ventanas abiertas para que también ventile, entonces me gusta limpiar. Y esta cestita que ya se las he mostrado, esta cestita que esta la compré en ¿cómo se llama ahí? En Petco. Así que esto ya está, chicas, aquí esto ya está limpio, esto ya está puesto. Esto lo puse desde la mañana y ya está. Ya ahora me toca quitar la silla del comedor. Ya el comedor ya lo tengo limpio. Por eso les digo que necesito ir al día a comprar el quitagrasa, porque a mí me gusta limpiar la mesa con quitagrasa. Porque quieras o no, cuando la mesa uno come, siempre queda grasa, queda miguita y todo eso. Entonces me gusta siempre limpiarla con quitagrasa. Ya son manías las que tengo ustedes. Oigan, les quería comentar que creo que no me acuerdo en qué canal estaba viendo, de estos canales de que te dan consejos de cosas saludables y de cosas que hay que hacer, pero que también ya lo había escuchado yo por otro sitio, y es tomar el vinagre de manzana. Pues yo quiero empezar a tomar vinagre de manzana, lo quiero comprar, porque dice que como que te ayuda para un montón de cosas. O sea, el vinagre de manzana como que es lo más de lo más de lo más. Y entonces yo quiero comprarlo, quiero intentar tomarlo. No sé si se toma por la mañana o por la noche. La verdad es que no sé, no sé, la verdad. No, tengo que buscar otra vez el video y mirar otra vez ustedes cómo es. Pero sí estaba viendo yo que dice que te ayuda para bajar de peso, para el colesterol. Y no sé, pero les voy a comentar una cosa. Vean que ya saben ustedes que yo no tengo el cuerpo de Jennifer López, pero me adoro tal y como soy, me acepto, me amo y me quiero y me requiero como estoy. Pero fíjense que yo me hago exámenes de triglicéridos, de colesterol y todo eso, exámenes rutinarios que a veces me manda a hacer el médico y tal, y a mí esas cosas siempre me salen bien, nunca me han salido altas, ni nada de esas historias. La verdad que siempre me salen bien. Pero quiero probar a tomar el vinagre de manzana para ver si me ayuda
en algo o a ver qué tal. Pero la verdad que sí que lo quiero probar. Voy a hacer un pollito guisado para el almuerzo. Voy a hacer un arrocito y quiero hacer, lo que pasa que no sé si me combina un brócoli o la coliflor, el blanco, que yo me confundo, no sé si es el coliflor o es el brócoli, pero es el blanco. Ese es el que quiero hacer para ver si lo puedo hacer para ahora, para la comida. Ay, ustedes vean que me he comprado este café. Me lo compré. Este café con leche dice que es un cortado de puleva. Todavía no lo he probado. Porque lo quiero que esté bien heladito, pero súper heladito. Así que dice café con leche cortado. Frío y caliente dice, pero la verdad que yo lo prefiero frío. Así que ya les voy a estar contando a ver qué tal es este café. Dice que que es muy bueno. Así que yo lo voy a estar probando y les voy a contar cómo es este cafecito. Dicen que está buenísimo ese café. Esta es la que voy a hacer. Vean que me vengo yo para acá y ustedes no me ven. Esta. Yo toda la vida me confundo ustedes. Vean que el que les dije que había comprado el embudo, pues vean que a veces para llenar estos botecitos, cuando yo no soy muy fina de la mano, esos botecitos ya me pueden dar una ayudadita. Vean que tengo por acá esta es una lata que me han la moví. Me la han regalado ustedes, esta cebolla frita, todo este bote de cebolla frita, dice en aceite de oliva. Pero el abrelatas que tengo, la vez pasada compré unas latas de maíz así grandotas también y el abrelata se me fregó. Entonces no sé. Y miré la vez pasada en Amazon, había un abrelatas, hablando de Amazon. Las que me siguen por Instagram, les dejé unas historias para arreglar estos cables que yo aquí, ya ven ustedes por acá, les voy a mostrar. Acá, vamos a ver. Vean cómo tengo yo aquí de cables. Toda la vida tengo estos cables aquí, así sueltos. Pues las que me siguen por Amazon, acá están viendo este Flutox, que es el Flutox del Lindsay, que todavía no se me mejora a ustedes, no se mejora ni de la gripe. No, de la gripe sí, pero la tos todavía la tiene. Este es el segundo botecito de Flutox que le doy. Estoy esperando, le estoy dando té por la noche. No le gusta, pero el otro día le dije, te tenés que tomar los tés, porque tenés que mejorarte. Y si no, pues te voy a castigar. Pues entonces se los está tomando. Porque como que le diga que le castigo, que le quito el móvil, pues entonces hace caso. Porque la he tenido bien mal de ese pecho. Pues hablando de los cables, que me paso de una historia a otra historia. Ya los pedí en AliExpress, así que cuando me vengan se los voy a enseñar. Se los voy a mostrar también. Y a 1.99. A 1.99. Para que ustedes vean. No, chicas, es que uno tiene, miren las cosas y se las digo. No les voy a mentir. Ando buscando esto como los locos. No les voy a mentir. Amazon, y se los digo porque lo sé. Pero las mismas cosas que nosotros compramos en Amazon son las mismas cosas que compramos en Shein, que compramos en AliExpress. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Y se lo voy a decir. Y si no, ustedes cuéntenme, coméntenme. La diferencia de uno y otro es que ustedes digan, compré en Amazon con más caché, no, en Amazon. Y en AliExpress, pues un caché medio, y ya si dice uno, dije Shein. El otro día les voy a contar, a mí me gusta comprar cosas en Shein, la verdad de las cosas. Encuentro cosas muy buenas y aparte de que ustedes saben que Shein ahora vende de todo. Me refiero a de todo, que vende tanto caro como cosas caras, como cosas no caras, o sea, cosas buenas, cosas que te cuestan 60, 70 euros, que muchas dirán, pues si compro una cosa de ese precio, mejor me voy a comprarlo a una tienda X. Pues cada quien hace como cree conveniente, ¿no?
Vean que yo con este para exprimir los ajos estoy contenta. Vean, este lo compró mi esposo, ¿eh? ¿Y dónde creen que compró él este? Este lo compró, creo que lo compró por AliExpress, pero lo compró hace como 2 años. Y ha salido súper bueno. Para que ustedes vean. Nada más para que ustedes vean. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Bueno, de AliExpress y de esto, son los mismos vendedores. Son los mismos vendedores. Y ahora la ventaja que tiene AliExpress y que la tiene Shein también ustedes. Porque yo me acuerdo que antes, les estoy diciendo de antes, unos 2 añitos atrás, o sí, unos 2 añitos atrás, yo compraba en Shein y para pedir en Shein, o sea, uno tenía que pedirlo hoy para que le viniera de aquí a diciembre. Era así, porque las cosas como son. Y ahora, yo no sé cómo se la hacen para que las cosas estén aquí en semana y media. Porque esas cositas que yo pedí, yo las pedí el domingo pasado. O sea, no este domingo que pasó, sino que el domingo pasado las pedí. Ajá, y ya ves, me han venido las cosas en menos de lo que canta un gallo. Entonces ahora todas estas, claro, ya saben ustedes que, ay no, esto no me sale. Voy a agarrar el bote de aceite mejor, porque si no siento que estoy jugando. No me sale el aceite que me debería de salir. Aquí. Ahora, yo siempre cocino con aceite de oliva. Ciertas cosas, no todo, pero la mayoría de cosas lo hago con aceite de oliva. Pues entonces las cosas, chicas, es lo mismo. Es lo mismo. Hay que tener, y en Amazon, si tienes Amazon Prime, te vienen las cosas como al día siguiente. Si lo pides temprano, te viene como el mismo día por la tarde. Porque así funciona. Porque yo he tenido Amazon Prime, ahora no lo tengo. Ahora mismo no lo tengo. Pero ya he tenido. Pero ¿qué les quiero decir? Si no son cosas pedido muerte, pues se pueden pedir en AliExpress o Shein. Y son las mismas, chicas, las mismas. Las mismas cosas. Quizás puede variar una cosita, otra cosita, pero al final todo es lo mismo. Es lo mismo. Entonces yo por eso con paciencia, si quiero una cosa, pues la pido con paciencia. Pues al final, chicas, las cosas son la misma historia. La misma historia. Quizás habrán variantes, ¿no? O sea, una cosa diferente a la otra. Pero que al final todo es lo mismo. Hombre, si ya te quieres pedir, obviamente que AliExpress no vende, por ejemplo, hasta donde yo he visto, aspiradoras, cafeteras o electrodomésticos como los vende Amazon, ¿no? O espejos o así grandotes, yo no creo que no he visto en AliExpress, o si he visto en AliExpress, por ejemplo, sé que Shein no los tiene. Ese tipo de cosas, obviamente, ya sabemos que sí se puede, que Amazon es como, es el momento, el único, ¿no? Pero que sí, tonterillitas para la casa, que a veces uno compra, que te quieres comprar una funda para cojín, que quieres comprar un juego de sábanas o una cosita para la cocina, cosas así, pues ese tipo de cosas en los 3 lados se pueden encontrar. O en los 2 lados, por decirlo de alguna manera, AliExpress o Amazon. En eso. Así que ya tengo yo por aquí, chicas. Ya estoy aquí guisando el pollo. Vean ahí el pollito guisado. Cómo lo estoy haciendo. Un revolú que me tengo aquí. Saben que a mí este tipo de comidas me gusta hacerlo en una cacerola amplia. No sé, me parece que la comida queda mejor. No queda como toda chupungada, sino que queda mejor. Así que por eso lo estoy haciendo este pollito aquí guisado en esta cacerola que es así amplia. Así que ahí lo estoy haciendo despacito, poquito a poco, ese pollito. Miren este no le quedó.
No le quedó porque tiene que ser como más hondito ¿cómo se llama? El hoyito del fregadero, ese tiene que ser más hondito. Y este de aquí mío es más sequito, así que nada, pues este lo voy a guardar. Y cuando le mande cositas a mi madre, se lo voy a enviar a ella, a ver allá si a ella le sirve. Hacer el arroz, no sé cómo voy a, estas vieran que, esta con huevo es rica también esta. La han comido con huevitos, se cocina y se hace así como a trocitos pequeñitos y con huevitos picados, es riquísima. Tengo tiempo de no comerla así con huevito picado. Y la quiero hacer, la voy a hacer así como sudadita. Y la voy a hacer así con el pollito. Tengo ahí una máquina, como esta olla de vapor. Esta la compré en Lidl, hace como 2 años. Y Lidl siempre las trae. Y es buenísima esa para cocinar al vapor. Solo que la tengo en el fondo del horizonte. Si ya quisiera yo tener todas las cosas aquí, miren ustedes, pero yo casi no tengo encimera. O sea que no tengo aquí encimera. Entonces no puedo tener todas las cosas. Por ejemplo, miren, tostadora, la sanguchera, el exprimidor de jugos eléctrico, todo eso lo tengo allá abajo. Y tampoco, y claro, y entonces las cosas como que no se usan. No porque uno no las quiera usar, sino porque como están allá tiradas en el olvido, no están aquí, ¿saben? Es como aquí va la cafetera, la licuadora, se usa como pues así, ¿no? Y las otras cosas allá abajo no. Y entonces esa que les digo que es de vapor, la tengo allá abajo, metida allá abajo. Allá está metida. Este pollito va a quedar buenísimo ustedes. Ya harían así un pollito guisado. Ya harían así un pollo guisado, pero bueno, ya voy a hacer esto. Vean, ya la saqué de entre los muertos. Estaba en el más allá, como les había dicho yo. Vean, aquí está esta. O sea, tiene 3 niveles, la verdad que va súper bien, es súper práctica. Hay días que, no días, semanas que le doy uso y casi todo al vapor. Y hay otra temporada que la meto por allá y me olvido de que ella existe. Como ahora mismo, me había olvidado que ella existía. Pero bueno, voy a poner esto así para ponerlo al vapor. Tiene 3 cestitas de esta, la verdad que es muy buena, chicas. Si ustedes no la tienen, la verdad que yo la súper recomiendo. Ya les digo, tiene como 2 años esta de que yo la compré. Y esta la compré pues ahí en Lidl. Y va súper bien, súper bien. Este es el 1, este es el 2, este es el 3. Y así primero pones la cestita 1, luego la 2, luego la 3. Y la verdad que va, yo a veces hago hasta 3 cosas. Por ejemplo, las patatas judías o qué sé yo. A veces hasta carne que quiero así, alguna carne al vapor. Aquí lo hago todo. A veces, miren, hay veces que ni siquiera enciendo la estufa. Días que ni siquiera enciendo la estufa. Porque todo lo cocino aquí, o sea, no enciendo. Todo lo voy haciendo aquí. Así que bueno, la voy a utilizar ahora para hacer esto al vapor. Porque esta es el brócoli ese, o como le llamen, la coliflor, que me confundo todo. No me gusta hacerlo en la olla. No me gusta hacerlo en la olla porque siento como que pierde propiedades. Yo no sé, me gusta más hacerlo aquí. Entonces por eso lo hago aquí esto. Y este ya les digo, me costó como, no sé si fueron $24.99 o $29.99. Uno de esos dos precios me costó esto. Pero esto la verdad que, y aquí se le va poniendo el tiempo, o sea, el tiempo que tú quieras. 10 minutos, 30, 20, 30. Tiene hasta para 75 minutos, dependiendo de lo que tú vayas a cocer. Yo como voy a cocer esto, que es un plain plan, le pongo 10 minutitos. En 10 minutitos eso ya estuvo. Así. Vean, chicas, ya la tengo aquí. Ya está aquí, ya le puse el agua en esta ventanita que está aquí. Aquí se puede ver el nivel del agua.
Entonces ya está aquí. Se fijan, o sea, queda así, todo bien apretadito porque el único espacio que yo tengo aquí pues es prácticamente este. Entonces por eso es que estas cosas no las mantengo aquí, sino que las mantengo abajo. Entonces a mí se me olvida que tengo este tipo de cosas y la verdad que esto es muy útil porque ayuda un montón para comer más saludable, pues todo al vapor, menos grasa, menos todo este tipo de cosas que realmente que no nos benefician en mucho y que a mí me cuesta mucho la verdad. Entonces ya voy a poner 10 minutitos, pero no se los pongo ahora, sino porque hasta ahorita estamos a la 1 de la tarde. Eso lo voy a poner hasta cuando ya estemos más y cerquita para comer, tipo 2:20 de la tarde, 2:30, por ahí lo pongo. Ya saben ustedes que nosotros aquí almorzamos o comemos. En Honduras le decimos el almuerzo, pues entonces el almuerzo yo aquí lo hago entre 2:30 y 3 de la tarde. Así es casi siempre es esa hora de comer porque comemos hasta que ya estamos todos, así que así comemos. Así que nada, dejo esto por aquí, ya tengo el arroz por ahí, el pollo ahí que ya lo estoy haciendo, eso sí, ya lo tengo que tener hecho porque eso cuesta un poquito más. Pero esto lo pongo 10 minutitos antes de que cuando yo sienta que ya va a ser la hora, entonces ya lo pongo para que eso esté